lo contrario, díganlo en el momento indicado, por favor, me interrumpen. ¿Estamos de acuerdo? Y todos le decimos que está equivocado. Ok, primero, Firefox. El sistema operativo Firefox es un sistema operativo basado en Linux y basado por capas. Verdadero, está en sus publicaciones que hicieron, en los foros. La principal desventaja del sistema operativo Tizen es de ser código cerrado, es falso, más bien es abierto. También es una publicación que hicieron ustedes. 3. El quantum es inicializado en 0 por el despachador. De ahí es falso, ¿no? Porque el despachador inicializa el quantum con un valor diferente a 0 para darle tiempo al proceso trabajar, ¿no? Desde ahí ya está falso. El Windows Server 2012 es un sistema operativo con un enfoque híbrido. Verdadero, está en el MTA, porque se dicen que hay los dos enfoques clásicos, es el microkernel y el monolítico. Y se comenta que Microsoft en su Windows Server 2012 es un híbrido, una mezcla de ambos. Porque Microsoft siempre dijo de que su sistema operativo era microkernel. Y la crítica que le hace la comunidad a Microsoft es que nos está mintiendo. Porque el microkernel es un sistema operativo muy estable. Y lo contrario en la práctica se da. Entonces algunos le han dicho y nos están mintiendo y ellos nos han salido de que es híbrido ahora. Okay. La BIOS es un software que le pertenece al sistema operativo. Falso, lo comentamos en la clase. El BIOS es un firmware y que no le pertenece al sistema operativo. Ok. La creación de usuario es un proceso de sistema verdadero, son atribuciones del administrador. Es correcto crear un usuario. 7. A través de la PCB, el sistema operativo conoce cuál es la siguiente instrucción a ejecutarse el proceso. Verdadero, porque en la PCB se graba el CP. El CP es un apuntador a la siguiente instrucción a ejecutarse. Está en el MTA y lo hemos reforzado varias veces el valor del CP. 8. La cola de los procesos listos contiene todos los procesos que tienen asignados en la memoria real, un espacio en la memoria real y el CPU. Ahí ya está falso, porque los procesos listos solamente tienen memoria real, no tienen el procesador. El procesador solamente se le entrega en el momento de ejecución. 9. Cuando un proceso entra en loop, un bucle infinito, y es de alta prioridad, provoca que la memoria real se sobrecargue. Verdadero, lo comentamos, es el caso en la fase 2 del diagrama de estados, porque si un proceso entra en loop y es de alta prioridad, él se dispara, y lo que hace que la cola crezca, y al crecer significa que la memoria se está sobrecargando. 10. El nombre de planificador de corto plazo es debido a que los procesos terminan en un corto tiempo. Falso. El planificador de corto plazo se refiere de que el despachador tiene que tener un trabajo muy rápido. No está hablando de la duración de los procesos. Lo que está diciendo esa expresión es falso. 11. La transición de bloqueado terminado es usada, ya de ahí falso, porque hemos argumentado que esa transición no existe. El bloqueado terminado no puede pasar un proceso en esa situación. 12. Un proceso cuando se bloquea, el sistema operativo le retira el CPU y de la memoria real. Falso. El único recurso que le quita al sistema operativo un proceso bloqueado es el procesador. El proceso sigue en memoria real, no se le quita espacio. 13. Una ventaja de Unix es tener dividido el estado de ejecución porque consigue robustez en su funcionamiento. Verdadero, lo conversamos en la videoconferencia y lo reforzamos bastante ese tema. Es una de las grandes fortalezas que tiene el Unix en su robustez. Y 14 dice, el Unix incluye una transición de nuevo al disco suspendido principalmente para aumentar el grado de multiprogramación. Falso, porque no tiene nada que ver el grado de multiprogramación ahí.
cuando se hace la transición de nuevo al disco suspendido es para manejar el tema de que la memoria real está llena, pero eso no significa que vamos a aumentar más procesos en la memoria real. Esa transición, esa explicación es falsa, no tiene nada que ver con el grado de programación. Ok, lecciones aprendidas. Primero, pueden observar que de las prácticas yo tomo parte de lo que ustedes publican y sobre todo algunas expresiones que a veces yo digo está mal, a veces están incorrectas. Entonces, a pesar que lo publiquen y yo lo rectifico, cometen un error. Entonces, hay preguntas, evidentemente, como les dije, ¿no? Hay preguntas del NTA, del foro, de las clases presenciales. Gran parte son de las clases presenciales. Y yo creo que todas las hemos desarrollado en clases. Todas. Bien, ok. Entonces, levanten la mano quienes tienen problemas por suma o un error. Ya, ok. Justamente. Ya, ok, correcto, ese error del profesor, ¿no? Muy bien, correcto. Ok, déjenmelo, eso es justo de lo que quiero hablar. Por favor, los alumnos que tienen algún reclamo, ¿no hay? Para más o menos medir el tiempo para procesar sus reclamos. Ojo que también vendrían si es que le he puesto nota de más, ¿no? Sí, ¿no? ¿O no? No hay. No tanto, porque su práctica queda para poderlo corregir y acordarme. ¿Ya? La próxima semana se lo vuelvo. Sí, efectivamente aquí he tenido un error en corregir su examen. Ok. Esto lo tengo que corregir. Ya. Me avisan, por favor, los alumnos, ya sabiendo su nota y si han tenido puntos adicionales el día de hoy, y si desean que le incremente la nota una vez, tarde o temprano van a tener esos puntos adicionales, pero si desean mantenerlo para la práctica 2 ya es decisión de ustedes. ¿Ah? Pero si lo quieren en esta oportunidad aumentarlo, me lo tienen que decir. Bien, a ver. Continuamos. Me avisan, ojo que tenemos que volver a llamar la segunda asistencia, que sería después de las 9:30. A ver, continuamos. Ok, entonces ya hemos planteado el tema de la jerarquía, ahora vamos a hablar de organización. Vamos a ver cómo podemos organizar la memoria real, cómo los sistemas operativos organizan la memoria real. Entonces, la organización de la memoria real se dice que hay dos clasificaciones. La primera le llaman organización monoproceso, que como su nombre lo dice, la memoria real solamente va a estar asignada para un solo proceso a la vez. Si bien es cierto, los sistemas operativos empezaron con estas versiones, pero ojo que hasta la fecha sí existen sistemas operativos monoproceso, sobre todo los sistemas operativos de tiempo real, que han crecido mucho últimamente, los críticos, porque hay dos tipos de sistemas operativos de tiempo real, los críticos le llaman los duros, y también hay sistemas operativos de tiempo real blandos, que sí admiten una cantidad de procesos 3, 4, 5, tampoco no son muchos. Entonces, los sistemas operativos en tiempo real, los críticos son monoprocesos. Quiero resaltar esto porque a veces me dicen, profesor, ya no existen sistemas operativos monoprocesos. Eso es falso. Hasta el día de hoy sí existen sistemas operativos en tiempo real que son sistemas operativos que manejan solamente una actividad, como por ejemplo el doctor cuando está operando a un paciente hay un sistema operativo en tiempo real crítico que solamente maneja los signos vitales del paciente, solamente están dedicados a eso, como también hay en el sector de aviación, en transportes, hay sistema operativo en tiempo real monoproceso. La mayoría de los sistemas operativos transaccionales son sistemas operativos multiprogramados, el Windows Server,
Linux, etcétera, en sus diferentes distribuciones, son sistemas operativos multiprogramados. Vamos a ver los sistemas operativos multiprogramados. Los de tiempo real son muy específicos, muy simples a nivel de su administración de procesos. Entonces, vamos a basarnos en sistemas operativos multiprogramados. Ok, entonces ya he definido que el salón va a ser dividido en varias carpetas para admitir varios alumnos a la vez. Es un ambiente multiprogramado en la analogía del salón. Entonces, lo siguiente que tengo que tomar decisión es cómo, hablo a nivel del sistema operativo, el sistema operativo tiene que responder esta pregunta: ¿cómo vas a colocar los procesos en la memoria real? Entonces, se dice que hay dos formas: en forma continua y en forma no continua. Vamos a ver de qué se trata cada una de estas dos versiones. Entonces, yo le explico y ustedes van a hacer su análisis después. Entonces, explico la versión continua usando este ejemplo práctico. Entonces, ¿en qué consiste sistemas operativos con asignación continua? Que cuando el proceso quiere ser admitido en la memoria real, el sistema operativo tiene que buscar un solo bloque para que el proceso sea albergado en la memoria real. El proceso tiene que estar ubicado en la memoria real en un solo bloque. A ese le llaman técnica de asignación continua. Los procesos, conforme van arribando, el sistema operativo le dice: ¿cuánto vas a necesitar? 300K tengo que hacértelo de forma continua. ¿Okay? Así le llaman a esta técnica, tiene que estar en un solo bloque. En cambio, la otra versión, que le llaman no continua, como su nombre lo dice, ese mismo proceso de 900K, el sistema operativo lo divide en varios bloques y le asigna espacio en la memoria real en sitios dispersos, separados. A esta versión le llaman versiones de sistemas operativos de asignación no continua. Repito, es cuando el proceso es dividido en varios bloques y cada uno de esos bloques lo dispersa en la memoria real. Por eso le llaman no continua. El sistema operativo también lo podría poner continuo. Claro, o sea, o utilizo una idea de continua o utilizo un esquema de asignación no continua. El no continuo es cuando el proceso lo divides. Continuo es cuando no lo divides. El proceso tiene que estar en un solo bloque. No sé si se refiere a esa la pregunta. No, sino que me dice que la técnica depende del sistema operativo. Claro. Entonces, un sistema operativo que puede hacer la colocación en forma no continua, también lo puede hacer en forma continua. No, o utiliza continua o utiliza no continua. Porque siempre hay esa pregunta. Por ejemplo, lo que explicaba antes del FIFO y del round robin, el FIFO sería continuo. Claro, pero ojo, los algoritmos que vimos nosotros están en relación al procesador, al CPU. Ahora hemos cambiado de recurso, estamos hablando de la memoria real, es decir, el alojamiento del proceso. Entonces, es diferente aquí, es que el FIFO efectivamente hay una cola de procesos donde yo lo voy a, en orden de llegada, le voy a asignar el procesador. Esa es la administración del procesador. Ahora hemos cambiado de recurso físico, de la memoria real. Entonces, acá hay procesos que están postulando para ser ingresados a la memoria real. Entonces, se dice que los sistemas operativos utilizan versiones continuas, en el cual los procesos están en un solo bloque en la memoria real, o utilizan no continuos. Y efectivamente, siempre hay ese comentario: profesor, ¿puede haber las mezclas? Técnicamente sí es posible, pero yo diría que muy pronto de continua va a pasar a no continua, porque como la memoria real es pequeña, llega un momento muy rápido. De repente, en el momento del startup sí puede ser continuo el alojamiento, pero las 23 horas que está funcionando tienes que trabajar con no continuo. Por lo tanto, ya estoy delatando algunas ventajas y desventajas. A ver, por cada ventaja o desventaja de las versiones es un punto para la práctica siguiente. A ver, ventajas y ventajas. ¿Está claro las dos versiones? Continua y no continua. Ventajas y ventajas por cada una.
Por cada una de las ventajas y desventajas mencionadas por ustedes es un punto. A ver. Una ventaja de la asignación continua sería la velocidad en que se accesa al dato. Ajá. Pregunta. ¿Podría afirmar, en base a lo que usted está comentando, que en una versión continua el proceso va a ser más rápido su ejecución? Entonces vamos a comparar la continua versus la no continua. Entonces, a ver, en base a lo que usted ha comentado, acá está el proceso dividido en varias partes. A, B, C. Puedo afirmar que en una versión continua el proceso es más rápido en su ejecución. El acceso a los datos. Por lo tanto, pregunto, como consecuencia de lo que usted reflexiona, ¿puedo afirmar que el proceso en una versión continua va a ser más rápido su ejecución versus la no continua? Puede ser. Ok, ahí lo dejo un rato para ver si eso es cierto. Un segundo y ahí no para acá mirando la lista. ¿Alguna pregunta? No, estamos hablando continuo y no continuo. Dentro de un rato vamos a debatir si es realmente cierto lo que usted dice o no. Ya, una ventaja de la no continua sería que es óptimo en la distribución de los espacios de la memoria. ¿Por qué? Porque en un proceso lo divide, segmenta y puede buscar una posición correcta para tratar de copar todo de la memoria, ¿no? Y no continuamente dejando espacios que pudieran ocupar. Pero ¿habrá un espacio óptimo en la memoria real? Es decir, ¿me conviene que esté arriba, abajo, a la mitad? Usted dice que esa es su fortaleza, la no continua. Sí. En cambio, en la continua, usted dice que este proceso, como usted es un solo bloque, ¿qué problema podría provocar? Para entender su... Que podría dejar espacios sin usar más fácilmente, ¿no? Pero yo diría, para exigirle, porque dice el eslogan, exígete. A ver, si yo libero un espacio de 900K, ¿no me convendría mejor que liberar un espacio cuando este proceso termine de 400K? Yo diría, pregunta, reflexión, si este bloque es más grande, es más probable que lo vaya a poder usar, ¿o no? ¿No estaría contradiciendo su análisis? Ojo, que lo estoy exigiendo, de repente tiene la verdad, estoy tratando de contrarrestar en ambos, cruzarlos y someterlos a una reflexión. Dice que hay que dar un paso más, ¿no? Exige. No, creo que no. Creo que el no continuo Es más óptimo. Claro, pero ojo, tienen que justificarlo, ¿ah? Tienen que justificar. Entonces ahí tienen que hacer la justificación para que sea válida la ventaja o la ventaja. Miranda y luego Jiménez. Sí, yo creo que una de las ventajas de la no continua es que tiene mayor disponibilidad. De la continua. De la no continua. La no continua. Mayor disponibilidad. Mayor disponibilidad frente a los procesos. ¿No? Porque disponibilidad de espacios. Claro, o sea, en la continua, un proceso grande puede llenar toda la memoria y los otros procesos van a tener que esperar que cargue. En cambio, en la no continua, como tengo por partes, puedo ir liberando más fácil, más cortos de memoria. Ahí el análisis ya se cerró, está bien. ¿En qué sentido? Yo lo podría cambiar lo que usted ha reflexionado de esta manera. Se dice que la ventaja de la no continua es que aumenta la probabilidad de que el proceso sea admitido, porque en este esquema el proceso lo puedo partir en n veces y aprovechar los espacios libres que me han dispersos. A mayor tamaño la admisión se me complica, porque tengo que buscar bloques grandes. Y
como la memoria real es una memoria escasa, no voy a encontrar espacios grandes, más bien voy a encontrar espacios pequeños. Entonces, lo que está diciendo en otras palabras técnicamente es que en una versión no continua el grado de información es mayor porque aprovecha mejor los espacios libres. Eso es correcto. Por ahí hay un tema. Aquí me... Profesor, lo que digo es Ah, el proceso, ¿no? De que es lo mismo. claro, el multiproceso, ¿no? Que tiene la opción de que puede procesar mucho más, que tiene que un bloque grande no te va a dejar procesar tanto también. Pero ojo, no podría hablar de procesar. Lo que estamos hablando aquí de almacenar. De almacenar. O sea, tengo mayor posibilidad de almacenar procesos porque esto es un espacio físico. Entonces, se dice que en la versión no continua tengo mayor probabilidad de admitir o almacenar más procesos que la de acá. Una pregunta. Sí. El proceso no pasa a ejecución hasta que no esté completo en la memoria. Ok, correcto. Vamos a basarnos en esa idea. Luego lo vamos a cambiar. Porque cuando hablemos de memorias virtuales, que es el siguiente capítulo, ya esa premisa no vale. En este caso vamos a suponer que el proceso tiene que estar en forma completa en la memoria real para empezar su ejecución. Y vamos a ver cómo la memoria virtual hizo un cuestionamiento de este planteamiento y dijo, no, ahí hay un error. Pero ahorita vamos a asumir que el proceso necesita todo el espacio para empezar a ejecutar. Ok, correcto. Ahí hay una ventaja de la no continua mencionada. ¿Qué otras cosas más, pero Pues yo voy por el tema de ventaja, de repente, ¿no? de la no continua, por el hecho de que de repente, bueno, pues, se está trabajando con apuntadores, ¿no? Entonces, la desventaja sería, si es que por ahí un apuntador pierde, ¿no? Se pierde, se perdería todo ese bloque fragmentado, ¿no? Pediría un tema de riesgo de pérdida de control del sistema operativo que tanto se puede dar acá como acá. Es decir, asumir, a ver, lo planteo así de esta manera su análisis. Tengo aquí la memoria real, acá tengo el área kernel, y evidentemente aquí hay estructuras de datos que controlan este mapeo de la memoria real. Acá hay índices, etcétera, como también hay rutinas o servicios del sistema operativo. Entonces, en esta área hay estructura de datos, como también hay rutinas o servicios. Que yo pierda el control de un índice, de una tabla, técnicamente es posible, ¿no? Una mala programación del sistema operativo puede hacer que pierda el control de una tabla, inclusive puede haber un fallo generalizado. Pero en ambos se pueden presentar ese hecho. Digamos, no iría. O sea, la crítica en todo caso diría, bueno, el sistema operativo puede perder control de sus estructuras, pero lo puede perder de todos los sistemas. Bueno, La reflexión por ahí sería diferente. Sí, a ver, escuchamos. bueno, con respecto a una ventaja de la no continua sería que de manera de tenerlos así ordenados de forma descendente al parecer, tiene un índice para acceder más rápido a la información. Y es como, mi fundamento sería como los discos duros, ¿no? Cuando están desfragmentados, actúan más rápido, su lectura es más rápida, su lectura es más rápida. Ahí tenemos una discusión interesante. Lo primero, usted dice que la no continua está más ordenada. Ajá, veo que hay un orden, ¿no? ¿En el sentido Siempre. de que por acá está el A, el B y el C? Más en el peso, en la cantidad de tamaño, digamos que como están en su figura, ¿no? Lo más alto está lo de peso más alto, ¿no? Sí. Es indistinto. De repente mi ejemplo era inducir un error en el sentido que hay 500, 300, 100. No, sí, o bueno. sea, es aleatorio. Inclusive el de 100 puede estar arriba, el de 300 puede estar abajo. Es indistinto. Ahí Perdón. es distinto. Por ahí no iría. Pero ojo que Lo ahí fragmentado, lo deja un sí. tema de discutir fragmentación. Una consulta. Sí. ¿Qué ventaja da que los procesos tengan algún orden? Por eso le estaba tratando de cuestionar. O sea, le cuestioné indicando que no hay un orden. En realidad, mi figura no hay un orden. Pero la respuesta a la pregunta que está haciendo usted sería decirle en qué se equivocaba usted. Ahorita lo vamos a comentar. Profe, mi punto. Jiménez Vázquez,
luego Entonces, sacas. como usted ha dicho que los procesos tienen que estar completos para iniciar en la memoria, no sé si puede ser una desventaja de ambas que puede haber espacio que no se use o capaz. Pero en ambas podría darse el caso, ¿no? De que el proceso pesa 900K y solamente requiera 300. Que sería igual en este porque es el mismo tamaño, ¿no? O sea, todos en suma es 900. Está esperando el siguiente proceso en empezar Pero ojo que en los dos esquemas estaríamos con la misma característica. Entonces tenemos que encontrar fortalezas o debilidades de la idea. Si están iguales, digamos, no podrían observar que hay una diferencia. En la no continua se la limita Un más. segundo. Lo que pasa es que como es una pregunta que vamos a respetar el orden, Vázquez y usted también están en un segundo. Si bien es cierto, la no continua tiene la ventaja de admitir más el proceso, para que este proceso esté completo y pase al procesador, ese proceso se llama la compaginación. La compaginación. Claro, para ubicar y poder, regenerar el proceso que está partido. Pero la ejecución del proceso, en todo caso ya me están induciendo a responder la repetición, que el proceso esté partido no hay ninguna implicancia porque de aquí va a dejar una instrucción al procesador, ¿no? De aquí va a bajar en algún momento el proceso dice la instrucción que está en este bloque manda la ejecutar, que sería lo mismo que le está acá. Por ahí no iría, por ahí no iría. A ver, si usted sabe si Más o menos la manera de verlo es así, ¿no? O sea, para mí hay una ventaja en la continua porque me parece que los procesos se encajan de una manera más ordenada y el tema del espacio. Uno por ese lado. Probablemente sí tenga una desventaja al momento de aceptar procesos grandes que asumirían más espacio. Pero sí, o sea, eso no sucede siempre. La mayoría de procesos no ocupan toda la memoria real. Entonces, creo que manejaría con más orden el hecho de que ocupara un mismo proceso para un proceso. eso nos llevaría a la reflexión que su compañero está preguntando si el orden es importante. Si mantener el orden de cómo están alojados en la memoria real para el sistema operativo es un factor importante. Más bien, encontraría una desventaja en la cosa que si lo pongo en el mismo esquema de una fragmentación del disco duro, me parece que estaría creando desfragmentación al momento de separar el proceso en varias partes. Eso es lo que entiendo. Ok. A ver, escuchamos a usted y luego hacer algunos comentarios ya para no dejar algunas cosas que están pendientes. Sí, creo que como una desventaja en la no continua es un poco el algoritmo de distribución y encontrar los espacios, cómo es que va a distribuir esos, o cómo es que se va a distribuir esos tamaños, Ajá. ¿no? En comparación a la continua, que de repente si encuentra el espacio lo encaja directamente. Ok. Y en la no continua el algoritmo va a tomar más tiempo. Va a ser más complejo, ¿no? Porque va a decir al proceso lo divide en 5, en 10, en 20 Y encontrar los partes. espacios. Y cada parte, ¿cuánto espacio va a ser? Lo divide en 10 o 20, 40 y eso lo va a determinar la foto en ese momento de la memoria real. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una desventaja porque el sistema operativo se le está agregando una actividad adicional, ¿no? De que primero tiene que preguntar en cuántas partes va a dividir el proceso. Y esa respuesta va a ser en base a cuántos espacios libres hay. Luego el tamaño de cada bloque va a ser 10, 20, 40, 80, es más complejo. Efectivamente por ahí hay una desventaja comparativamente aquí. En este caso simplemente pregunta, ¿hay 900? Si no hay, se acabó, no hay más que hacer, ¿no? Que por ahí hay una desventaja, ¿no? Para irme recordando, todavía usted es el único que ha cerrado, ¿ah? Totalmente, ¿ah? Y usted hizo la primera afirmación que es el tema de la mayor cantidad de procesos, ¿correcto? A modo de consulta, Sí. o sea, los espacios en ese momento se van asignando, no es que la memoria ya tenga espacios y van encajando. Ah, no, el salón está vacío y conforme la demanda de procesos que van llegando, yo en ese momento es que decido si es que lo alojo en forma continua o no continua, en ese momento.
en ese momento. Sí. Otra ventaja podría ser de que la no continua no desperdicia espacio en memoria. Ya. Lo voy a dar por válido, pero y eso ya me obliga a preguntarles a ustedes ahora. Lo voy a dar por válido. Y la pregunta es, ¿qué significa que la memoria esté fragmentada? ¿Qué significa que la memoria esté fragmentada? ¿Quién me explica qué significa fragmentación de memoria? A veces no podemos explicar ese término. A ver, ¿quién me explica qué significa fragmentación de memoria? Lo escuchamos mucho hablar y ustedes mismos lo han insertado en la discusión. ¿Qué significa que la memoria esté fragmentada? ¿Quién me puede dar la definición? A ver. Bueno, realizando la analogía a un disco duro fragmentado es que tenga espacios vacíos de un solo bloque. Y lo que hace al momento, lo que se hace generalmente para tener más óptimo la respuesta del disco duro es fragmentarlo, defragmentarlo para juntar todos los espacios que puedan ser utilizados. Entonces, fragmentación para usted son los espacios libres, dispersos. Falta un poquito más. Profesor. Sí. No solamente es, sino son los procesos que están ubicados en distintas partes de la memoria, ¿no es cierto? Entonces los procesos están fragmentados, dejando espacios libres. La memoria tiene una política de compactación que hace que en una tabla aloja dónde está apuntado cada fragmento de la memoria. Luego, con esa política de compactación lo que hace es ordenarla para poder acceder de forma más rápida. Entonces, pregunta para usted. Fragmentación son los espacios ocupados por procesos que están dispersos. Esa es la definición para usted de fragmentación. Y difiere a su compañera, porque su compañera habla de los espacios libres. Usted dice, Marín, fragmentación ocurre cuando el proceso está ocupando espacios, pero están dispersos en el almacenamiento. Creo que ¿usted? Sí, más que todo quería respaldar eso, ¿no? Que la fragmentación propiamente es, digamos, encontrar un proceso pero separado en varias partes en el espacio, ¿no? Y eso repercute más que todo en la accesibilidad a ese proceso. O sea, es decir, cuando hacemos la defragmentación, lo ponemos de alguna manera en forma secuencial dependiendo de la prioridad de acceso para que se pueda ejecutar más rápidamente. Entonces, fragmentación de memoria para usted también es igual que su compañero, que habla de los procesos que están dispersos. La fragmentación es los procesos dispersos y la defragmentación es, unirlo propiamente de manera secuencial. ¿Tiene algo que ver con el tamaño de los bloques? ¿La fragmentación? Podría haber. Entonces, ¿cuál sería la definición? Es el tamaño asignado para cada bloque de memoria. O sea, ¿cómo está dividida la memoria? Simplemente fragmentación para ustedes la fragmentación de los segmentos definidos, independientemente si está ocupado o libre. Claro, el tamaño de los bloques. Usted dice que fragmentación es el grado de bloques que son muy numerosos, ya sean ocupados o libres. Y para eso usted considera que es la fragmentación. Hay muchos bloques ya, tanto ocupados como libres. De repente hay 1000 bloques ocupados y 7000 libres, pero están dispersos. Eso significa para usted fragmentación. Si fuera el caso, la óptica también sería fragmentada porque tiene muchos procesos y que están uno encima de otro. Sí, pero me marearon con tanta comentario. En el disco se busca desfragmentarlo porque tiene la palanca lectora, el cabezal ya hace un trabajo, pero en la memoria no existe. Entonces como que no se podría comparar la fragmentación del disco con la fragmentación de la memoria. Correcto. La primer tema de corrección que hay que hacer en el análisis que están haciendo ustedes es que una cosa es el disco duro y otra cosa es la memoria real. En los discos duros tradicionales, el problema del brazo del cabezal, evidentemente el desplazamiento del brazo, origina un tema de desempeño en el disco duro.
Ojo que dependiendo de la tecnología, ¿no? Los discos sólidos no puede ser hecho. Ahora, pero la discusión es diferente en memoria real, porque en memoria real se dice que el acceso a las celdas de memoria tienen acceso uniforme. ¿Qué significa acceso uniforme? Que todas las celdas tienen la misma velocidad de acceso. Es decir, accesar a la celda 0 como accesar a la última celda, todas tienen la misma velocidad de acceso. Entonces, accesar a la celda 0, a la mitad o a la del final, todas tienen la misma velocidad. Eso es por definición de arquitectura de memoria. Entonces, ¿qué es diferente el análisis en el disco duro? Que hay un brazo mecánico en los tradicionales que se encarga pues de desplazarse, y ese tiempo mecánico se impacta en la evaluación del desempeño del disco duro, que es diferente a la memoria real. Entonces, haciendo esa corrección técnica muy válida para usted, habría que ver entonces dónde está la ventaja y desventaja. Pero primero quiero concentrarme en definir correctamente qué significa fragmentación de memoria. A ver, la definición correcta de fragmentación de memoria son los espacios libres que no puedes usar. Esa es la definición de fragmentación de memoria. Fragmentación de memoria es cuando tú tienes espacios libres que no puedes usar, que es lo que le faltaba a usted. Son los espacios libres, usted dijo, pero hay que agregar que no puedes usar, que el sistema operativo pues, estaría desaprovechando esos espacios libres, que no los puede usar. Esa es la definición. ¿Ah? Está bien, tiene que ver con el tamaño, por eso dije el tema del tamaño de los bloques podría tener una relación. Pero no se pueden usar a raíz de que... A eso vamos. A ver, ¿qué es lo que quiero continuar la reflexión? A ver, me dicen que fragmentación de memoria son espacios libres que no pueden usarse. Pregunta, ¿el salón está fragmentado? Sí. Si quiero llevar la analogía, ¿el salón está fragmentado? No. ¿Por qué? Porque los espacios libres los puedo usar, ¿cierto? Pero eso depende. Informa cómo voy a asignar el espacio. Depende. ¿Por qué? Vamos a suponer en el salón, llega un alumno y me dice, profesor, asígneme un espacio para poder ubicar. Todavía tengo espacios libres que los puedo usar. Todavía no tengo fragmentación. Entonces yo le digo al alumno, a ver, ubícate allá. Pero cambia el escenario si es que llegan 3 alumnos y me dicen, profesor, somos grupos, nosotros somos 3, pero queremos que nos asignen carpetas continuas. Le digo, acá hay una, allá hay otra, no la tengo continua. Ya, ubíquense los 3 allá, ahí hay 3. De repente llega otro grupo a continuación y me dice, profesor, nosotros somos 4 alumnos, necesito un espacio continuo para los 4. Yo voy, no puedo. En ese momento informo que mi memoria está fragmentada. Tengo espacios libres, pero que no lo puedo usar porque depende la solicitud si es continua o no continua. En los discos duros ocurre eso, de que el file system exige en un momento que los clústeres estén juntos en la definición. Entonces, él comienza a evaluar y dice, hay espacio libre, pero no puedo crear el archivo, y te comienza a dar el mensaje. Ya es momento que fragmentes el disco. ¿Qué es lo que hace? La defragmentación junta todos los espacios ocupados en una sola área, porque el objetivo es agarrar un espacio libre grande para que ese proceso sea admitido. Esa es la rutina de fragmentación, es recuperar todos los espacios libres en un bloque grande. Sí, en todo caso, en la asignación no continua no interesa si está fragmentado. Correcto. Y ahí inmediato ya sacó otra ventaja. La ventaja de la no continua es que no sufre el problema de la fragmentación, porque el proceso lo puede dividir en 1000 partes. Yo le digo al grupo, mire, no tengo 4 carpetas continuas, pero uno se sienta ahí, otro se sienta allá, otro se sienta acá. Y todos los espacios libres los voy a poder usar en continuo. Perdón, en no continuo. Entonces, si yo tengo un esquema no continuo, la fragmentación se diluye. No va a dar. Así Porque tampoco la fragmentación afecta la accesibilidad, la velocidad de acceso. Así es. Que ese es otro tema.
ahí vamos a agarrar la reflexión de usted. Cuando yo le exigía de que el proceso va a ser más rápido estando juntos, eso es falso. Porque no interesa que esté junto o disperso en 50.000 partes de la memoria real. Todas tienen velocidades uniformes. Es decir, el proceso no tiene la culpa. El problema no está en el proceso, sino en el sistema operativo. Se están equivocando a quién atacar el problema. No le podemos echar la culpa al proceso. El proceso puede estar junto o dividido, no interesa para nada a nivel de proceso. El tema está en el sistema operativo. ¿Por qué? Ambos esquemas tienen que plantear una estructura de datos que le llaman la tabla de particiones. Acá también tengo que formular una tabla de particiones. Entonces, se dice que en una versión continua la tabla de particiones es pequeña, porque por cada proceso solamente tengo una entrada referenciada en esta tabla. En cambio, se dice que en la asignación no continua la tabla de particiones es muchísimo más grande, porque por cada entrada dividida del proceso tiene que estar reflejado en la tabla. Porque por cada uno de esos bloques yo tengo que guardar en qué dirección empieza, en qué dirección termina, etcétera. Toda esa información la tengo que guardar, porque yo tengo que mapear los espacios libres ocupados. Entonces, ¿qué puedo afirmar en una versión no continua? Que el sistema operativo, no el proceso, el sistema operativo, el acceso al proceso va a ser mayor, porque no es lo mismo accesar una tabla de 500.000 registros que accesar una tabla de 100.000 registros. ¿Estamos de acuerdo? Lo tenemos que llevar al análisis a nivel de sistemas operativos. Entonces, sí puedo afirmar que el sistema operativo en una asignación no continua, porque esta estructura ¿dónde se graba? En tabla de particiones. En la área, ¿cierto? En esta área del kernel es donde está grabada esta tablita. Entonces, esta tabla cuando más grande sea, pues va a ser mayor el tiempo de acceso. Entonces, esa es la corrección que debería hacerle a su apreciación. No es el proceso. El proceso no tiene nada que ver acá. Las celdas todos tienen acceso uniforme. El sistema operativo es el que sufre en una situación. Buenas noches. Soy muy bonito. 9:16. La procesión ya terminó. Ok. Bueno, eso me obliga a llamar a asistencia antes, ¿no? ¿O no? No puedo, ¿no? ¿O sí? Ok, correcto. Ok, bien. Voy a ir anotando, usted hizo 2 comentarios y ¿quién más cerró usted? Medio punto. Correcto. ¿Qué más? Hay más ventajas y desventajas. En todo caso, pregunto. Rapidita para que puedan participar y preguntar de verdad también. Si esta tabla estamos diciendo que es muy grande y que una desventaja es que el acceso va a ser mayor que la de acá, ¿qué otra desventaja tendría el sistema operativo si esta tabla es muy grande? ¿Qué otra desventaja? Aparte del criterio del acceso. ¿Qué otra desventaja? Consumo de recursos. Ajá, consumo de Recursos. pero Para poder el recurso específico. De memoria. No es lo mismo guardar una tabla que tenga 500.000 registros que guardar una tabla que tenga 5.000 registros. Entonces, se dice que la otra desventaja de la asignación no continua es que la tabla es grande, por lo tanto va a hacer que el sistema operativo necesite más espacio.
cuando es lo contrario lo que buscan los sistemas operativos. Los sistemas operativos buscan que los sistemas operativos sean livianos, es decir, la idea es que el profesor tenga el mínimo espacio, no quiero aumentar el espacio para allá. Entonces, esta tabla, la otra consecuencia negativa es que esta tabla pesa más que una versión continua. Esa es otra desventaja de la no continua. ¿Ok? Esa es otra desventaja, correcto. Ok. Por lo tanto, la pregunta final sería así. Si ustedes tuvieran que recomendar, ojo que cada uno tiene sus pros y sus contras. La pregunta final, ¿cuál de las dos recomendarían para un sistema operativo? Si yo les diría, recomiéndame en mi sistema operativo utilizar la continua o no continua, ¿cuál de las dos me recomendaría? ¿Cuál sería su respuesta? No continua. No continua. A ver, ya escuché una respuesta. ¿Alguien dice no continua también? Depende. No continua. Depende del sistema. Depende del sistema operativo. Es otra pregunta que se tiene que responder. Depende. ¿Por qué depende? Depende más que todo por el tipo de proceso, como usted indicó, ¿no? Si es un monoproceso, de alguna manera tiene que ser continuo. Y en el caso del proceso, el tema de no continuo sería lo adecuado. Correcto. Cuanto menos cantidad de procesos tenga el sistema operativo que trabajar, me conviene la continua. Los sistemas operativos en tiempo real son versiones continuas. ¿Para qué vas a perder procesos si es uno solo? En los sistemas operativos críticos. Y en los blancos que manejan 5 o 6 procesos, tampoco me conviene. Es más, en los sistemas operativos en tiempo real no existe disco duro. Todo está en memoria real y en forma continua, porque no hay nada que partir. Ya son procesos predefinidos, los de tiempo real. En cambio, en un sistema operativo transaccional, que requiere un montón de procesos guardados en la memoria real, me conviene la no continua por la fortaleza que usted ha mencionado, de que son versiones que te permiten aumentar el grado de multiprogramación. Entonces la respuesta es depende, profesor. Si usted me está hablando del sistema operativo en tiempo real, me conviene utilizar la continua. Si está hablando para un sistema operativo transaccional, me conviene la no continua. Dependiendo. ¿Cierto? ¿Alguno de ustedes no dio la práctica número 1 que se va a ir al finalito? ¿Ninguno? Porque hice una pregunta en un finalito anterior relacionado a este tema. También pregunté a la hora. Y yo dije, ¿y un sistema operativo móvil, cuál de las dos recomendarías? ¿Continua o no continua? No continua. No continua, ¿por qué? Porque trabaja con un tipo de procesos. En los sistemas móviles ha ocurrido lo mismo que ha ocurrido en las computadoras. Al inicio eran pocos procesos, la versión continua era la mejor. Ahora los sistemas operativos móviles, los inteligentes, utilizan gran cantidad de procesos, se quiere, y está ocurriendo lo mismo, más acelerado que lo que ocurrió en las computadoras personales. Empezaron versiones continuas y ahora son no continuas. Eso es correcto. Ok, como ustedes están observando, estoy dando varios puntos en esta clase, porque evidentemente nos acercamos al cierre de puertas, ¿no? Ya probablemente esta sea la última clase que dé puntos adicionales, porque ya la próxima se compromete un poco. De repente podamos habilitar, pero ojo que ya estamos en cierre de campaña. Así que aprovechen estos puntos adicionales que pueden hacer. Probablemente la próxima semana sea muy escaso. Otra facilita, bro. Mucho de uno que ya no sé si lo va a ver para el próximo ciclo. Ok, a ver. Pregunta evaluada. Me voy a los sistemas operativos transaccionales, en el cual estoy recomendando la versión no continua. Es efectivamente la más apropiada utilizar en los sistemas operativos transaccionales asignación no continua. Pero el gran problema es esta tabla. El aspecto negativo es que es muy grande y su tiempo de acceso
es mayor comparado a la continua. La pregunta es, entonces, ¿qué puedo hacer con esta tabla para disminuir el impacto negativo que tiene lo que hemos explicado? Tabla grande, pesa mucho y el mecanismo de búsqueda es mayor que el de acá. ¿Cómo puedo resolver ese problema? Tiene que ver con la política de compactación de la memoria. Compactación. Probablemente en la próxima clase vamos a hablar del tema de la compactación y la conclusión que vamos a llegar es que la compactación en la memoria real es un gran problema en los sistemas operativos. Es un gran problema. ¿Lo mandaría a la caché? Ajá. Ok, es una propuesta interesante. Esta memoria ha crecido últimamente y efectivamente podría de repente no mandar todo, sino las entradas que podrían ser más usadas, armar una tabla pequeña de solamente de las entradas más usadas, ¿no? Podría hacerlo frecuente, ¿no? ¿Qué bloques están frecuentes? Entonces el acceso va a ser mucho más rápido utilizando esta tabla acá. Esa es una opción, porque efectivamente es una de las características. Otra opción, tengo que llamar a asistencia. Sí. Utilizando la ideología de la base de datos, tal vez sería manejar índices, ¿no? Como cuando se pasa con mucha data, ¿no? Correcto. Los sistemas operativos, Microsoft y Linux, lo que hacen es indexar esta tabla. Divide ese datos. Es lo que hacen en base de datos. Si la tabla es muy grande, la indexas. Son técnicas de estructura de datos. Y efectivamente, Linux como Microsoft tiene tablas a 2 niveles o 3 niveles, dependiendo de la versión que podemos saber. Hay una tablita en el MTA que te va a decir si en qué versiones utiliza tablas a 2 niveles o 3 niveles. Efectivamente, es la respuesta que no da en base de datos cuando la tabla es muy grande, se indexa la tabla. Mi punto. Divide en CAs. ¿Cierto? Muy bien. Sí, está contento, está ganando su punto. Voy a llamar a asistencia antes de que me gane. ¿Su apellido usted? Hernández. Hernández. Y la recomendación que dio Contreras, ¿no? Contreras. Un segundo, vamos a... No debo hacerlo, ¿o sí? Llamar al asistente. No sé. Pero va a tener que participar, señorita, ¿no? En una pregunta tiene que participar, ¿no? Voy a llamar a su asistencia. Si no, le quito la asistencia. Que diga presente. Ay, y su apellido Reyes. Ay, está presente, ya participé, profe. Un momento tengo que volver a llamar la asistencia. Ok, entonces hay versiones continuas y no continuas, cada uno tiene sus pros y sus contras, dependiendo del sistema operativo que uno puede estar trabajando, optará por un esquema continua o no continua. La no continua, que es la más usada en los sistemas operativos transaccionales, como tiene la desventaja que la tabla es muy grande, se indexa esa tabla. Linux y Microsoft tienen esa tabla indexada para mitigar el problema de que la tabla es muy grande. A ver, yo siempre les he comentado que las bibliografías o las referencias en internet no todas dicen lo correcto. Hay muchas noticias erradas. ¿Cuál es el error de esta noticia aparecida en RPP? Creo que ahí dice que el problema es la desfragmentación. Yo creo que al contrario, el problema es la fragmentación. Correcto. El problema
problema de esta noticia es que no está comprendiendo el autor la diferencia entre fragmentación y defragmentación. Más bien la defragmentación te resuelve el problema, es la solución, no es el problema. La noticia es errada técnicamente, ¿no? Es correcto. Ok. A ver, ahora vamos a empezar a hablar de estrategias. Vamos a plantear qué estrategias en los sistemas operativos podemos utilizar en relación a la memoria real. Se dicen que hay 3 estrategias. Pregunta, ¿ya recibieron los horarios de la sustentación? Domingo. Ok, ya sigue informado, ¿no? Ya saben, el domingo. Efectivamente, el domingo 17 de abril es la sustentación del trabajo. No, de diciembre. ¿No? Y es de 8 a 11. Entonces, ya hayan teniendo en cuenta que el grupo 1 empieza a las 8, el grupo 2 8 y 20, el grupo 3 8 y 40 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces ya está definido el día de la sustentación. Empezamos a las 8. Ok, a ver, regresamos a este tema. Entonces ya recibieron ustedes entonces el calendario y programa de las sustentaciones. Bien, se dice que hay que plantear estrategias. Entonces se dicen que hay 3 estrategias. La estrategia de obtención, la estrategia de colocación y la estrategia de reemplazo. Son 3 estrategias que en los sistemas operativos hay que desarrollarlos y implementar. Y cada una responde a un interrogante. La estrategia de obtención tiene que responder cuándo, colocación dónde, estrategia de reemplazo cuándo. Vamos a empezar con las estrategias de obtención. ¿Okay? Entonces vamos a empezar hablando con la estrategia de obtención. La estrategia de obtención tiene que responder cuándo. Entonces, la narrativa total es así. El sistema operativo tiene que definir cuándo le conviene obtener memoria para un proceso. Repito la pregunta que tenemos que responder. ¿Cuándo le conviene al sistema operativo obtener memoria para un proceso? Entonces, en los sistemas operativos se dice que hay 2 estrategias. La que le llaman por demanda y las estrategias de obtención anticipadas, o también llamadas previas. Entonces, a través de un ejemplo, voy a explicarles cómo funciona cada una de estas estrategias, para que ustedes hagan su análisis. A ver, explico estas 2 versiones y ustedes me van a hacer el análisis. A ver, me están diciendo de que debo plantear una respuesta estratégica de cuándo le conviene al sistema operativo tener memoria para un proceso. Entonces, se dicen que hay 2 formas de responder esta pregunta. La estrategia por demanda, ¿cómo funciona? Dice que durante el tiempo de ejecución del proceso, el proceso puede adquirir memorias adicionales. Repito, la estrategia por demanda es una estrategia que durante el tiempo de ejecución del proceso, el proceso puede adquirir memorias adicionales. Ejemplo, en el instante 0, el proceso puede empezar con 400K.
Pero si en el instante 24 así terminan también ustedes después de un examen, ¿no? No terminan. Sin conversar, se van. Ok, muy bien. A ver, regresando a explicar la estrategia por demanda. Entonces, si en el instante 24 el proceso requiere 300K, es decir, está demandando más memoria real, por eso le llaman estrategia por demanda. Porque en el instante 24, si el proceso demanda 300K adicional, ese es el momento cuando el sistema operativo tiene memoria real para el proceso. Si en el instante 53 el proceso demanda 200K adicional, ese es el momento cuando el sistema operativo tiene memoria real para el proceso. Así funciona la estrategia por demanda. En cambio, una estrategia anticipada o previa dice que al inicio el proceso tiene que pedir toda la memoria que necesita. Y ese es el momento cuando el sistema operativo tiene memoria real para ese proceso. ¿Ok? Entonces, la estrategia por demanda, durante la ejecución del proceso, el proceso puede demandar memoria y en ese momento es cuando el sistema operativo tiene memoria para él. La estrategia por anticipado previa es al inicio, el proceso tiene que pedir todo lo que necesita. Y ese es el momento cuando tiene memoria real para el proceso. ¿Está claro las dos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Okay. ¿Podría repetir por favor la primera? Claro. En la estrategia por demanda es una estrategia que al inicio de la ejecución del proceso, el proceso empieza con poca memoria. Y conforme va pasando el tiempo, si el proceso necesita más memoria, demanda más memoria, en ese momento, en el instante 24, es que el sistema operativo obtiene memoria real para ese proceso. Si en el instante 53 le está faltando al proceso 200K más para trabajar, está demandando más espacio, en ese momento es cuando el sistema operativo obtiene memoria real del proceso. Entonces, es el momento, la oportunidad donde adquiere memoria real el proceso. La demanda es en el momento que lo necesita y en el otro es al inicio. El momento, en la primera demanda, el momento que pide, ¿en qué se basa que sea 300K, 200K? O sea, el proceso es el que indica el tamaño del proyecto. Correcto, porque es el proceso, con su lógica, es que dice, necesito abrir una tabla de alumnos, una tabla X en ese instante. Entonces él le dice al sistema operativo, necesita espacio para esa estructura de datos o esta rutina, porque también puede ser una rutina al inicio. Entonces es el proceso que a su solicitud el sistema operativo dice, ok, conforme tú vas pasando tu tiempo puedes pedirme memoria. Esa es la estrategia programada, si está permitido. El anticipado le dice, no, tú me lo dices todo al inicio. Al inicio tienes que pedirme todo lo que vas a necesitar. Ok, ahora sí. Una consulta. Ya está levantando la mano su compañera. En las explicaciones previas se decía que cuando entran los procesos ocupan memoria real, ¿no? De forma no continua o continua, pero después de ahí recién pasan a ejecución. Si la memoria real ya está llena con los procesos que van a entrar a ejecución, ¿qué memoria se le va a dar acá? Porque esta es la ejecución. O sea, ¿qué memoria le va a dar si la memoria real está llena? Correcto. Se dice que hay una desventaja. Genera una desventaja. ¿Por qué? Evidentemente sí se puede resolver el problema que usted está mencionando. Es decir, en el instante 40, vamos a suponer que la memoria real está full. Nosotros hemos explicado en la primera parte del curso que cuando la memoria real se sobrecarga, el sistema operativo dispara suspender procesos, libera memoria. Entonces, si en el instante 40 el
proceso necesita más espacio y no existe espacio, el sistema operativo sí plantea una estrategia que le llaman las estrategias de reemplazo. Entonces, esas estrategias de reemplazo indican de que se tiene que liberar espacio para este proceso que necesita en ese momento espacio. Si está llena, el proceso que está en ejecución tiene prioridad y empieza los manda al disco a duro. suspensión. Correcto. Recuerden que hay un mecanismo de suspender y se empieza a suspender primero los bloqueados. Entonces existen varias formas de cómo el sistema operativo puede resolver la pregunta que usted está haciendo, ¿no? Pero de hecho que es una desventaja. O sea, en la práctica usted ya está comentando que la desventaja de la demanda es que es muy probable que el proceso durante su ejecución sufra un retardo en el sentido que tiene que pararlo el sistema operativo porque tiene que bajar procesos, liberar memoria para que el proceso pueda continuar. Porque la otra decisión es cancelar el proceso, lo cual la mayoría de los sistemas operativos no opta por eso. Y en el caso de la anticipada, ¿cómo yo sé? Pasa igual que antes con el SJF. Ajá. ¿Cómo sé cuánto memoria vas a necesitar? Correcto. Muy bien, está haciendo preguntas de la implementación. Por eso que yo le preguntaba, ¿está claro las dos versiones? Porque para eso tienen que tener claridad de cómo la viabilidad de las dos versiones. Efectivamente, en la anticipada se le hace una crítica. ¿Cómo tú puedes saber cuánto espacio vas a requerir? El sistema operativo, si en el caso de espacio, sí es posible de alguna forma. Por ejemplo, si tú sabes el peso del proceso, sabes, el proceso pesa 500K, ya sabes. Como también puedes saber por la lógica es cuántas tablas vas a abrir. Más o menos tú puedes estimar. Estimación. Entonces se dice que la estrategia anticipada sí puede estimar algo, a través de algoritmos sí se puede estimar la cantidad de espacio. En el caso de los algoritmos de planificación del CPU no se puede estimar la duración, pero aquí sí es más factible estimar el espacio, porque yo sé que de repente mi proceso de planilla va a abrir la tabla A, la B, C, sí tengo claridad de cuánto son mis estructuras de datos y cuánto pesa mi objeto. Esos sí ya son variables más conocidas. Entonces, pero de hecho que es una estimación, y ahí es donde radica el problema de la anticipada, porque de repente tú anticipas que vas a usar 900K, pero de repente por la lógica del proceso necesita abrir 2 tablas adicionales. No la pero el cálculo de la estimación también tiene un costo. Correcto, que es, hay que narrarla como desventaja, porque hay un costo, un esfuerzo de evaluar este tiempo estimado, perdón, el tamaño estimado. Aquí no, el proceso empieza con poco y conforme va necesitando. Pero ahí sí el costo está en la reasignación. Sí, por eso que yo siempre los indico, cada uno tiene sus pros y sus contras, como todo software. El tema al final es discutir cuál de las dos será mejor. Como todo software tiene sus pros y sus contras. Cada uno tiene sus pros y contras. Entonces estamos resaltando, ojo, en base a los comentarios de su compañero, ojo, esos comentarios, lo ha derivado de comentarios a un tema de desventaja, ha descubierto las desventajas. La desventaja de la demanda es que el proceso puede parar ante la eventualidad de un crecimiento y no existe espacio. En la anticipada no tiene ese problema porque él ya por el espacio de memoria no debería detenerse. Pero su desventaja desde acá de la anticipada está en que hay un mayor esfuerzo del sistema operativo para que el algoritmo de estimación sea cada vez más perfecto. Pues si lo estima mal, no puede crecer. ¿Ok? Entonces por ahí hay desventajas. Han mencionado desventaja acá y desventaja acá. En todo caso va a haber ventajas. Como técnica, de repente ventajas y desventajas con respecto a los escenarios que se presentan. En ese sentido, por demanda sería más aplicado a procesos chicos y el anticipado a procesos de mayor volumen. Lo ha visto desde el punto de vista del criterio del tamaño del proceso. Estaríamos bien por el tamaño del proceso.
proceso escogería si son tamaños grandes el de acá y es tamaños pequeños el de acá? A ver, una crítica. Yo pensaría que sería más bien por el tamaño libre de espacio en la memoria real, ¿no? Tal vez si es que está muy libre puede utilizar anticipada, y si es que está muy sobrecargado por demanda. ¿Y cuál es el escenario más probable? ¿Que esté sobrecargado? Dependiendo de la foto en ese momento, ¿no? De la memoria, en cómo se encuentra. Pero se dice que la mayoría de los sistemas operativos, solamente en el arranque al inicio, tu máquina está perfecta porque tienes poco proceso levantado. Pero muy pronto, tu espacio en la memoria real está full y está espacio libre filtrado. Entonces, el escenario, o sea, de las 24 horas, de repente los 5 o 10 primeros minutos, la foto es ideal. Pocos procesos, poco espacio de memoria consumida, pero el 99% del tiempo está en una foto ocupada, llena, sobrecargada, etc. Entonces, por ahí no podríamos tomar una ventaja o desventaja en el sentido de que solamente es un escenario inicial. Tendríamos que hacer un análisis de comportamiento general. Pero quisiera hacer una crítica a su compañero que ha comentado, dependiendo del tamaño del proceso, buscaría la anticipada o la demanda. ¿Qué crítica podríamos hacer? ¿Estaríamos bien? ¿Me conviene para sistemas operativos con procesos de gran tamaño la anticipada, con procesos de tamaños pequeños la demanda? En el tamaño del proceso no determina la cantidad de memoria que se va a utilizar. El tamaño del proceso no determina, el tamaño del código. Correcto. O sea, porque puede abrir tablas, estructuras de datos y eso es variable. Es correcto. El tamaño no puede ser, inclusive de repente podríamos llevarlo a otro escenario, pero en el sentido de que especular el tamaño de los procesos es difícil determinarlo porque en realidad en los sistemas operativos transaccionales hay una mezcla de procesos pequeños, grandes, y eso es aleatorio. Encontrar en una empresa que diga solamente utiliza procesos pequeños es atípico. Siempre hay mixtura entre los tamaños. Un proceso bachero de línea de código, como puede ser un proceso en línea, de online, de líneas. De repente, porque el tamaño no sea el análisis. Tengo una consulta. Sí. En la anticipada, si en la estimación que se ha dado, porque entiendo que se hace una sola vez al inicio, si la estimación no ha sido correcta y el proceso requiere de más tamaño para la distribución, ¿qué pasa con los procesos supuestos? Así es, o sea, el proceso es cancelado por mala estimación del tiempo, porque a ella, en la anticipada, no le permite crecer. Esa es la condición, la política del sistema operativo no le permite crecer. Es decir, si es necesitar más espacio, se cancela el proceso y la próxima solicitud tendrá que evaluar el algoritmo de estimar mayor espacio para él. Porque en ese sentido, en la anticipada va a cancelar más procesos y en de demanda sí va a poder. Siempre y cuando vamos a asumir que el algoritmo está funcionando mal. Pues si el algoritmo logramos que sea óptimo, podríamos mitigar o disminuir ese impacto. A ver, usted levantó la mano. Era una pregunta. Pero además que quisiera preguntar, o concluir con lo que dijo la compañera, que solamente para cada proceso en anticipada sería una sola llamada, y en caso para demanda podría ser veces. Por lo tanto, ahí puedo comentar una desventaja o una ventaja o no. Lo que usted está hablando es una ventaja o una desventaja. Usted está diciendo que en la anticipada acá hay una llamada y aquí vemos 3 llamadas. Por lo tanto, conclusión, ¿qué desventaja tiene la demanda? Que el sistema operativo interviene más veces que la anticipada, y esa es una desventaja.
La idea es que el sistema operativo no intervenga mucho. La idea es que el sistema operativo intervenga lo menos posible. La idea es que los procesos de usuario trabajen. El sistema operativo debe disminuir su intervención. Un buen sistema operativo es el que interviene poco. Es como el árbitro en un partido de fútbol. Yo creo que le he hecho la analogía en algún momento, si no, lo reflexionamos así rápidamente. Un buen sistema operativo es como el árbitro en un partido de fútbol bueno. El árbitro de un partido de fútbol debe intervenir lo menos posible. Si vemos un árbitro que interviene a cada rato, oye, el árbitro está haciendo el espectáculo o los jugadores. Entonces, desmerece. Igual, el sistema operativo se dice que es como el árbitro de un partido de fútbol. Su intervención debe ser mínima, lo necesario y justo. Penalizar la falta, si amerita, etcétera, no estar a cada rato cortando el partido. Entonces, por ahí hay una desventaja de la demanda, ¿cierto? Se ganó su punto. Que recién un punto y encima llamar ¿Qué más? O en todo caso voy a hacer una analogía. A ver, Jiménez. ¿Se tiene que usar una de las dos o se pueden usar las dos? A ver. ¿Sí? Entonces voy a usar la analogía para ver. Porque la segunda la puedes usar para ver cuándo vas a usar el proceso, ¿no? Nunca antes, y la segunda ya está más o menos, en la primera llamada ya usas más o menos para que no intervenga tantas veces el sistema operativo. La demanda más o menos utilizan lo que el porcentaje de abajo. Ajá, pero cuanto más espacio pidas, más te vas a convertir en anticipadas. O sea, está bien tu lógica, dices, quiero reducir la intervención del sistema operativo, por lo tanto al inicio buscaría pedir un paso grande para que no esté a cada rato pidiendo más. Pero cuando más cercano esté este tamaño grande, va a adquirir las debilidades del anticipado. Entonces, quiero hacer una analogía para que puedan intervenir. Voy a hacer esta analogía. Vamos a comparar un padre de familia en dos escenarios. El primer escenario, vamos a suponer que el padre de familia quiere comprar los útiles escolares a sus hijos. Entonces, se dice que hay dos formas de encarar comprar los útiles escolares a los hijos. Una es decirle al hijo, tráeme la lista que te voy a comprar todos tus útiles del año. En una sola vez te voy a hacer la compra al inicio. Tráeme toda la lista, ¿no? Mi colegio me manda una sábana, ¿no? Entonces, bueno. Si yo planteo una estrategia anticipada, le digo al hijo, bueno, te voy a comprar en febrero, antes que empieces la clase, te voy a comprar todos tus útiles. En cambio, otros padres de familia tienen una estrategia diferente. Dicen, te voy a comprar una parte al inicio de clases. En junio, julio, cuando ya te está faltando, te voy a comprar otra parte más. Y antes de acabar, te voy a comprar otra parte más. Entonces, ese padre de familia puede optar por la estrategia 1 o la estrategia 2. Y cada uno tiene sus pros y sus contras. Ambas son viables, pero tienen sus pros y sus contras. A ver, llevando la analogía del sistema operativo es algo parecido. A ver, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? A ver. Bueno, una ventaja sería la correcta asignación de recursos, ¿no? Ajá, ¿por qué? ¿Qué optimizo? ¿Qué optimizo cuando yo le digo al hijo, te voy a comprar por partes tus útiles? Recursos físicos, ¿cierto? Puede tener más recursos físicos, más monedas, más dinero para más cosas, ¿cierto? En cambio aquí, ok, tengo que gastarme ¿no? el adelanto y todo, ¿no? Etcétera. Ok, entonces cuando tienes muchos recursos te conviene la demanda, perdón, la anticipada. Siempre y cuando tengas mucha memoria real me conviene la anticipada. Si tengo pocos recursos, como en el escenario la mayoría, me conviene la demanda. Por ahí hay una ventaja de la demanda que optimiza el recurso físico, que es la memoria real. Lo poco que tengo lo voy a repartir, ¿no? Ok, vamos a gastar recursos físicos, poco, porque tengo que pagar lo otro, tengo que pagar lo otro, tengo que pagar lo otro, entonces
por mi mano. ¿Ok? Ok, correcto. Por ahí Perotti ha hecho un comentario. ¿Qué más? ¿Hay más cosas? Una desventaja me parece que la anticipada es brindándole esto al inicio, que es un estimado, también podría sobrepasarte lo que uno en sí necesita. Correcto. Acá hay un riesgo que la estimación, usted lo ha visto también, es positivo de que sea menos, pero también puede ser más. Entonces, es como a veces compramos los útiles y al final del año, y estos 40 cuadernos no los usó. Él lo ha gastado por la pinta en todo. Y es más, ¿qué es lo que pasa en estos algoritmos anticipados? Como corre el riesgo de quedarse corto, le dan un plus adicional. Es como al hijo le digo, ok, ¿sabes que el año pasado te quedaste corto? Yo ya no te podía comprar, pero este año pide un plus más. Entonces, pero no es una garantía que lo vayas a usar. Entonces, el algoritmo evidentemente genera una ampliación de espacio tentativamente, pero puede ser que gastes mucho recursos. Correcto, por ahí hay una desventaja de la anticipada. ¿No hay más? La desventaja de la demanda es que en el momento que necesite no haya memoria disponible, tenga que requerir uso del sistema operativo para la obtención de la memoria. Que es lo que comentó al inicio, ¿no? En el sentido de que efectivamente se queda sin espacio y va a requerir hacer un trabajo extra, ¿no? En la analogía del padre de familia, de repente llegamos a junio, julio sin dinero y el hijo pide más útiles, no tengo recursos físicos. Y lo que tengo que hacer es una estrategia de reemplazo, que no vamos a salir a comprar pollo ni nada, vamos a tener que sacrificar para comprar los útiles. Reemplazas, estrategia de reemplazo, que es un poco lo que habló usted al inicio. Entonces ahí hay un tema de ventaja, ya mencionaba, que Perotti de Contreras. Podría ser una desventaja de demanda el no saber cuánto es el espacio que yo necesito para atender mis procesos. O sea, por ejemplo, yo no puedo, si bien es cierto, yo voy atendiendo procesos y voy entregando de poco en poco, pero y voy a consumir recursos luego para bajar procesos, voy a bloquear procesos para poder atender eso que está en ese momento trabajando, pero yo no voy a poder magnificar cuánto es el consumo de todos esos procesos. ¿Podría ser una desventaja? Hago esta reflexión para llamar la asistencia, que nos falta 5 minutos, pero te hago esta reflexión. Padre y familia será una desventaja no conocer totalmente la cantidad de útiles escolares de sus hijos, el máximo. Será un dato importante. Déjeme llamar a la asistencia y vaya pensando si eso es, o sea, si necesito saber que 40 cuadernos, 20 lapiceros máximo vas a usar en la demanda, si es que es un valor, o sea, crítico, es una variable crítica. Un segundo, tengo que llamar a la asistencia antes que venza a las 10, porque si no, después no podemos llamar. Una fija, pues. Una fija, digo. García. Voy a ver si lo subo a YouTube. García. Gutiérrez. Guzmán. Hernández. Presente. López. Manco. Palacios. Teo.
varios que ya están fuera. ¿Qué pasó en este ciclo? No, la estadística es alta. Pero se desanimado muy rápido. ¿Qué ha pasado? He pasado de mano. Se pasó de vuelta. Ok, por ahí veo un correo. A ver, ¿por qué envían un correo después del inicio de la clase? Ya no lo va a leer. Después que empieza la clase, recién empieza las cosas. Ya. Y. Ok, listo, ya hemos llamado a la asistencia. Regresamos a la reflexión. Es un factor crítico. Llevándolo a la analogía, yo necesito estimar, por ejemplo, cuánto es el costo de la lista para poder determinar por cuál es lo más medio. Porque de eso va a depender la cantidad de recursos que yo tengo. Ya. ¿Y será una variable exacta? A veces el hijo me dice, vamos a necesitar 20 cuadernos. La estadística indica que siempre es los 20. Hay un riesgo ahí, ¿no? Hay un riesgo. Entonces, no me puedo confiar mucho en que sé que va a haber 20 cuadernos que comprar. Más me inclino que de repente no sea una cifra fidedigna, ¿no? Claro, pero por eso necesito estimar el valor para poderlo determinar cuál es la mejor opción. Ya, pero si la conclusión que podríamos llegar es que esa cifra máxima, ojo, no estamos hablando de la máxima, no, la máxima, tanto en la anticipada como en la demanda, se debe ver la máxima, es un dato que no es tan fidedigno. Mejor no utilizar esa variable para tomar la decisión, ¿o no? Pues me estoy dando un peso de repente a algo que de repente no sea un criterio que me lleve a buenas conclusiones. De repente utilice más bien otros criterios, de repente dice no, ¿cierto? Profe, algo así yo le comenté a un momento en la otra parte cuando estábamos viendo, y usted dijo que no había un límite, ¿no? O sea, no se indicaba un máximo o no se guiaba, como bien lo he dicho, no nos guiamos por el tamaño, ¿no? Sino que la memoria no, o sea, para que la memoria trabaje los procesos no se guía por los tamaños, que es lo que me ha indicado. Claro, el máximo no es correcto partirnos de ahí, ¿no? El máximo límite no es correcto porque no es la cifra fidedigna, que sería para refutar esa idea de plantear el límite, ¿no? Sería lo ideal, pero hay que verlo en la práctica, por eso se dice que hay algoritmos que son más viables que otros. Entonces, ponerme en el caso de la analogía del hijo, fiarme mucho de que va a usar siempre 20 cuadernos, y diría, está bien, podría ser que de repente la estadística de los primeros 3 años ha sido la misma, pero no me puedo fiar, no es una cifra fidedigna al final. A lo mejor la descarto, diría yo. Sí, digamos, en la estrategia anticipada, sí, todos los procesos, todos los procesos se harán técnica. La memoria se llenaría, ¿no? Y conclusión opción de admitir nuevos procesos. Correcto. Entonces, se dice que la anticipada, su grado de multiplicación es menor, porque la memoria real se va a llenar más rápidamente con pocos procesos. En cambio, la estrategia por demanda se dice que me va a permitir mayor cantidad de procesos en memoria real, porque empieza con poco. Le va a haber más espacio para más procesos. Si yo gasto menos en un elemento, voy a poder gastar en más cosas en un momento determinado. Aquí me agoto todos mis recursos en una sola vez, ¿cierto? Entonces, ahí hay una ventaja de la demanda que tiene mayor grado de multiplicación o la desventaja narrada que aquí tiene menor grado de multiplicación. Correcto. Eso es correcto. Y anoté la participación de sus cursos.
Por mala asistencia ya me... Son los costos. A todos, profe, un punto. Ok. Entonces, la pregunta final, y creo que va a la reflexión de usted, caballero Perotti, la pregunta final es: ¿cuál de las dos recomendaría para un sistema operativo? Depende. ¿De qué depende? A ver, formule la respuesta. Depende del proceso que él va a continuar usando, ¿no? Si va a ser un proceso que sabe que va a necesitar bastantes recursos, entonces tiene que irse por demanda. Ajá, depende entonces el proceso. Lo que pasa es que si lo hacen al análisis, depende del proceso. En los sistemas operativos hay una gran variedad de tipos de procesos. Yo diría más que depende de la cantidad de procesos. Ajá, la cantidad. Por lo tanto, lo puedo llevar, depende a qué sistema operativo estuviéramos hablando, ¿cierto? Si es un sistema operativo transaccional, ¿cuál me interesa? Porque este te permite mayor cantidad de procesos planificados. Los de base de datos, los altamente transaccionales, me conviene por demás. En cambio, los sistemas operativos de pocos procesos, que son los sistemas operativos en tiempo real, anticipadamente o previamente los procesos ya están cargados en memoria real. Entonces, esa es la reflexión. Depende del tipo de sistema operativo. Está en relación a la cantidad de procesos. Pocos procesos me conviene anticipar. Gran cantidad de procesos me conviene adelantar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la reflexión. Por el tipo de sistema operativo. Ok. Ya me cansé. A ver, vamos a revisar. Entonces, esto ya está. La demanda de ok, en el MTA de esta semana se habla de las particiones fijas y particiones variables. A ver, sorpréndame quién ha visionado el MTA de esta semana. El MTA. Particiones fijas y variables. No me sorprende. Usted lo ha visto, pero no lo entendió. Ok. Profe, Correcto. ¿Y la práctica sí? ¿se refiere eso enfocado a un sistema operativo? O sea, en específico Linux, por ejemplo. ¿Este fija de variables? Ajá. No, es en general, son conceptos generales. Se dice que hay sistemas operativos que tienen particiones fijas y hay sistemas operativos con particiones variables. Entonces, ahí hay un tema de ver de qué se trata estos dos enfoques. Y igualmente, como siempre hacemos, es análisis cuál es favorable o desfavorable en cada una de las opciones, porque de eso determina cuál vas a usar. Pero aquí creo que está levantando la mano. Profesores, fijas serían las particiones que tienen iguales tamaños, ¿no? Medidas iguales. Y las variables, la similitud es como un hueco, ¿no? En el que pueden albergar distintos tamaños, ¿no? Ajá. Hay bibliografías que inducen un error. Yo siempre digo, hay bibliografías que tienen un problema en la redacción. Y efectivamente las particiones fijas, hay varias que mencionan de que las particiones tienen que ser de tamaños iguales, y eso no es correcto. La técnica de particiones fijas funciona así: los tamaños están predefinidos de las particiones, es decir, esta partición de repente es 300K, esta partición es de 500K, esta es de 400K. Entonces,
En particiones fijas es una técnica que en la memoria real se divide en varios segmentos llamadas particiones, y cada una de estas particiones sí pueden tener tamaños diferentes. Pero ¿por qué le llaman fijas? Porque nunca cambian del valor del tamaño de esas particiones. Entonces, cuando tú configuras el sistema operativo, tú defines la cantidad de particiones y los tamaños. Y por más que bajes y trenes el equipo, estos tamaños se mantienen invariables, van a ser el mismo tamaño. Esto es algo similar cuando lo vemos a nivel de disco duro. Cuando nosotros formateamos el disco duro, definimos la cantidad de particiones y el tamaño de cada una de esas particiones. Y por más que bajemos y levantemos otra vez el sistema operativo, siempre van a utilizarse la misma configuración de las particiones. Por eso le llaman particiones fijas. Es cuando se define la cantidad de particiones y los tamaños no varían. Entonces, en la fija se dice que hay un esquema predeterminado de los tamaños y de las particiones. En cambio, en las variables funciona así. Y en eso sí está correcto lo que usted está comentando, pero tiene sentido de que las variables consiste así: el sistema operativo se separa su espacio, aquí también el sistema operativo se separa su espacio, pero todo el área está disponible, no está predefinida en las particiones. Entonces, en la variable funciona así: si un usuario envía un proceso A de 500K, en ese momento es que se crea la partición y aloja el proceso A en esa partición de 500K. Si un usuario envía un proceso B de 400K, por decir unas cifras pequeñas, en ese momento es que se crea una partición de 400K y aloja el proceso B en esa partición. Pero la diferencia entre una y otra es que aquí está predeterminados los tamaños de las particiones, y aquí en la variable, por eso le llaman técnica variable, el tamaño de la partición varía de acuerdo al tamaño del proceso. Se dicen fijas porque se define el tamaño de la partición previamente, ya. Así es. Y no es que tengan que ser todas iguales. Así es. No significa que todas las particiones tienen que ser de 700K y por eso reciben tamaño fijo. No. Fijos es porque la configuración que tú le haces al inicio siempre se va a mantener vigente toda la vida que usas el sistema operativo, salvo que vuelvas a reconfigurar, como también yo puedo reformatear el disco duro y volverlo a crear otras particiones con otro tamaño diferente, pero se mantiene en ese mismo tamaño todo un ciclo de trabajo. Por eso le llaman fijo. En la variable se dice que es un esquema diferente, no están predefinidos y se utiliza en ese momento la primera. Estático. Correcto, en algunos libros la llaman, a la fija le llaman estática, y en algunos libros le llaman a la variable dinámica. Correcto, efectivamente hay bibliografías que utilizan ese nombre y a veces nos perdemos, y en realidad la variable es la dinámica y en la fija se llama estática. Voy a dejar una segunda tarea para hoy, para este día de hoy. Supongo que quieren tarea. Hace un momento hemos definido que hay un problema en las memorias que se fragmentan, hay fragmentación. Entonces, analicen el problema de la fragmentación en la fija y en la variable. Entonces, esa es la tarea. Analizar el problema de la fragmentación en la fija y en la variable. ¿Cuál de los dos es más grave? No sé. A ver, investiguen cuál es el impacto de la fragmentación de la memoria real en las fijas y en las variables. Ok, con eso acá nos vamos a quedar en